Si trabajaste en la industria para adultos, qué verdades impactantes nadie se imagina. Era una operación de explotación oculta. Para resumir, me estaban grabando con cámaras disimuladas en espacios donde la filmación estaba prohibida, como baños y vestidores privados, sin que yo tuviera conocimiento ni pudiera dar mi consentimiento. Pero lo más perturbador fue que las otras personas con las que me hicieron compartir cámara resultaron ser desconocidos al azar. Hombres que encontraron mis videos en internet y pagaron a los productores para grabar conmigo. Nunca inicié ningún procedimiento legal ni presenté una demanda. Apenas tenía 20 años y estaba inmersa en una relación cargada de control y violencia emocional. Sentía que enfrentaba batallas mucho más profundas entonces. No alcancé a ser una figura realmente famosa, pero sí tuve algunos videos que se viralizaron dentro de un fetiche muy específico. Pocas personas me han reconocido en público. En ese tiempo estaba bajo contrato con una compañía independiente y creía que, al estar dirigida por mujeres, sería un ambiente más protegido que los grandes estudios. Aún busco mi material antiguo, ya sea consensuado o no, y hago todo lo posible por eliminarlo cada vez que aparece en manos de terceros. Ya casi han transcurrido 10 años y afortunadamente debo hacerlo con menor frecuencia. Legalmente ese contenido no es completamente mío, firmé una cesión de derechos, por lo que podrían tomar acciones legales contra mí si quisieran, pero, francamente, eso me resulta indiferente. Existen producciones para adultos que terminan con un video de consentimiento donde la actriz declara que estuvo de acuerdo con todo lo ocurrido y que todo fue voluntario. Sin embargo, lo que no se revela públicamente es que el pago está condicionado a la filmación de esa toma. Si no se graba esa declaración, simplemente no reciben ningún ingreso por la sesión. Hay situaciones en las que las modelos fueron forzadas o maltratadas durante la grabación y, aún así, tuvieron que fingir que todo había sido aceptable porque de lo contrario quedaban sin remuneración y cargando un peso emocional para toda la vida. Relatos como estos subrayan la importancia de apoyar a creadoras independientes de contenido para adultos. Las grandes compañías, dominadas por hombres, a menudo se aprovechan de mujeres jóvenes, vulnerables y en situaciones económicas precarias, explotándolas, maltratándolas y obligándolas a trabajar en condiciones muy duras. Muchas veces, estas mujeres recurren a esa industria solamente como un camino para escapar de la pobreza. Por otro lado, plataformas independientes como OnlyFans o Fansly ofrecen a las creadoras una mayor parte de sus ingresos. Exigen un consentimiento genuino, resguardan la propiedad intelectual y verifican cuidadosamente a sus usuarios. Apoyar a las modelos en estos espacios representa la forma más segura y ética de consumir este tipo de contenido en la actualidad. La mayoría de los jóvenes que ingresan a la industria del cine para adultos a los 18 años apenas logran sostenerse entre 2 y 3 meses, si es que llegan a tanto. La mayoría desconoce por completo lo que implica el oficio, cómo darse a conocer o manejar su trayectoria. Pasan por 20 o 30 escenas distribuidas entre distintas compañías sin ningún tipo de planificación. Y cuando ese breve periodo concluye, muchas veces deben regresar al hogar para enfrentar a sus familias o, en el caso más duro, se ven obligados a enfrentar la vida sin un techo donde refugiarse. Las redes sociales y las plataformas de contenido autoproducido, como OnlyFans, han transformado radicalmente este sector, pero para peor. Han convertido el entorno en un espacio mucho menos seguro. Antes, los rodajes se realizaban con cierta disciplina, apoyados por controles periódicos y obligatorios para detectar enfermedades de transmisión íntima mediante un sistema centralizado que aseguraba la salud de los intérpretes. Ahora, con la autocontratación y colaboraciones informales, todo se ha vuelto una suerte de salvaje oeste. Muchos nuevos talentos ni siquiera conocen en qué consiste el protocolo de pruebas o cuál es su verdadero estado de salud íntima. Cualquiera que posee un teléfono con cámara se siente productor o creador. Al faltar supervisión, el contenido se intensifica y se vuelve más riesgoso. Los percances y abusos se han hecho más frecuentes, porque la gente toma inspiración de acciones extremas y trata de superar esos límites a la búsqueda de más me gusta y vistas. Aunque los medios insisten en que la nueva economía de creadores otorga control total a los artistas y fortalece a las mujeres, la realidad es otra. La industria está menos libre que antes. Un puñado muy reducido de empresas y personas domina la mayoría de las plataformas web y, por ende, decide qué contenido llega realmente al público.
Además, la mayoría de las interacciones entre seguidores y creadores se canalizan a través de centros de llamadas en el extranjero o mediante chatbots con inteligencia artificial. Hay bots tan sofisticados que imitan la voz de las figuras más populares, respondiendo al instante y haciendo casi imposible distinguirlos del intérprete auténtico. Comparto esto porque llevo más de 30 años en la industria para adultos, y he sido testigo de cómo todo ha cambiado, y no para bien. No he estado en esa industria desde hace más o menos 10 años, pero la verdad es que solo entré en ella porque mi hermano había partido y en ese momento no me importaba hacia dónde me llevaría la vida. Estaba sumido en una profunda tristeza y con pensamientos que rozaban la desesperanza. Y de alguna manera retorcida, eso me hacía sentir valorado y reconocido. Aunque no guardo arrepentimientos sobre mi camino, desearía haberme ofrecido más amor propio. Nunca tuve problemas de papá porque mi padre es una persona maravillosa. Nunca recurrí a sustancias ni a caminos oscuros para ganar dinero. Simplemente sentía que no quería seguir adelante, así que busqué algo que me hiciera sentir acogido. Muchos momentos de esa época los he borrado de mi memoria y la mayoría permanece difuso. Este nombre de usuario que uso lo mantengo desde hace mucho tiempo y, con los años, siento que se ha convertido en un emblema de lo que viví, una especie de medalla, jeje. Lo más doloroso para mí fue algo muy profundo. Sí, sé que hacía ese trabajo para sobrevivir, pero eso no me transformó en un objeto. Una vez publiqué un tuit hablando de mi otro hermano, que es 8 años menor que yo y significa todo para mí. Él tiene necesidades especiales, y la cantidad de comentarios con insinuaciones inapropiadas que recibí me reveló que ni siquiera puedo mencionar a mi familia sin que haya personas despreciables al acecho. Ahora mi vida está en un lugar mucho más sano. Llevo una existencia tranquila, mi hermano que permanece conmigo es mi mundo entero. La oscuridad de la depresión se ha disipado. La culpa se ha desvanecido y me amo a mí mismo y a la persona en la que me he convertido. Soy maquillista y quiero compartir algo que me pesa muchísimo. Lo más difícil de trabajar con talentos masculinos es saber quiénes han cometido abusos dentro de esta industria. Y ver cómo algunos siguen disfrutando de fama y respeto a pesar de las múltiples acusaciones comprobadas en su contra. Lo más doloroso es que pocas personas creen a las trabajadoras íntimas cuando alzan la voz sobre estas situaciones. O peor aún, llegan a pensar que de alguna manera se lo buscaron. Imagínate lo aterrador que es toparte con tu agresor cada día en las principales páginas de contenido para adultos, preguntándote si habrá hecho lo mismo con la chica del video que estás viendo. Es como vivir una pesadilla constante que no encuentra alivio. No hablo de películas, sino de espectáculos en vivo. En el pasado, formé parte del equipo técnico en un teatro de burlesque y también trabajé como seguridad en un club de striptease. Les aseguro que la cantidad de veces que tuve que alejar con firmeza a sujetos obsesionados con alguna artista es tan desgarradora como pueden imaginar. Pero lo que realmente quiebra a esas bailarinas es el desgaste emocional que viven. Algo que pocos comprenden si no han sentido en carne propia lo que implica enfrentarse a acosadores. Es impactante el tiempo, dinero y esfuerzo que estas personas invierten intentando seguirle el paso a sus víctimas y acercarse a ellas. Y cuando recurren a la violencia, el riesgo que representan es verdaderamente aterrador. Les puedo decir que, detrás del escenario, tanto el equipo como las artistas suelen convertirse en una verdadera familia por todo lo que soportan juntos. En lugares sanos, ese vínculo es genuino. Para muchas, éramos la única familia que les quedaba, ya fuera porque se habían alejado de la suya o porque simplemente no contaban con otro respaldo. Pero, lamentablemente, en sitios donde el ambiente es tóxico o inexistente, predomina la sensación de soledad y temor. Me conmovía ver el miedo reflejado en los ojos de personas que solo intentaban ganarse la vida sobre el escenario. Para muchas, ese era el único empleo al que podían acceder para sobrevivir. Por lo general, nadie llega a esos trabajos en su mejor momento emocional o personal. Y mucho más difícil es tener que ocultar tus sentimientos cuando reconoces en el público a ese individuo obsesivo que la policía tuvo que sacar de tu casa en plena noche porque intentó al mismo tipo al que tuviste que suplicar para conseguir una orden de restricción judicial, pero que no fue tomada en serio porque juzgan tu trabajo y no creyeron el temor que sientes por tu seguridad. O aquella persona peligrosa que ha sido arrestada en varias ocasiones, pero nunca permanece bajo custodia y de repente vuelve a aparecer. Esa angustia constante y aún así debes salir a trabajar. No puedes faltar ni un día, porque entonces pierdes el empleo y tienes cuentas que pagar. Se requiere una fuerza enorme para no derrumbarse en medio de todo eso. Luego llegan las noticias de quienes fueron atacadas después de rechazar a esos acosadores. Mujeres heridas en un estacionamiento porque la semana anterior llamaron a la policía.
y el agresor, que había salido recientemente de prisión, fue directo a buscarlas. Pero esas historias casi nunca llegan a los medios. Danzantes, trabajadoras íntimas, strippers, artistas de burlesque o drag, no reciben el respeto que merecen. Cuando sufren violencia, son etiquetadas como esas que eligieron un camino sucio. Son relatos que quizás se comentan en su entorno, pero que jamás llegan a la escena pública. La gente en esta industria sufre, se hiere y hasta pierde la vida, y nadie pronuncia una palabra. Salvo algunos religiosos con ínfulas que no hacen más que señalar y culpar a quienes han sido víctimas. Por eso es tan vital unirnos, porque nadie más lo hará por nosotros. Los que trabajamos en la industria para adultos, la comunidad LGBTIA y todas las personas que la sociedad ha dejado sin una red de protección, solo nos tenemos unos a otros. Lamentablemente, en la industria del contenido para adultos, muchas mujeres blancas se ven presionadas a participar en escenas de encuentro interracial con hombres de color, incluso cuando no desean hacerlo. Si se resisten, a menudo son señaladas por supuestas actitudes raciales y terminan perdiendo sus contratos. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué tantas jóvenes actrices blancas inician sus carreras realizando varias escenas de este tipo, no es porque sea una elección o preferencia propia, simplemente no les dejan otra alternativa. El consentimiento no siempre es lo que parece cuando lo ves en cámara. Algunos artistas están de acuerdo, pero más por presión, por estar en apuros económicos o simplemente porque sienten que no pueden decir que no. Sonríen, pero es una cuestión de sobrevivir. Además, lo que siempre se queda fuera en la edición suele ser mucho más perturbador que lo que vemos. Lágrimas, dolor, ataques de pánico. Todo desaparece en el proceso de montaje, y los espectadores, ¿qué creen? Que solo es un juego divertido y atrevido. No tienen ni idea del precio que eso realmente tiene. Conozco a una amiga que hacía contenido amateur y se grababa ella misma. La cantidad de medidas que tomaba para proteger su identidad y privacidad en línea era impresionante, y aún así, no le bastaba. Jamás usaba su computadora o teléfono sin estar conectada a una VPN, y cuando hacía transmisiones en vivo, incluso usaba un proxy además de la VPN. Ninguna de sus cuentas estaba vinculada a su dirección real. Siempre usaba un apartado postal y para asegurarse, era su compañera de cuarto quien recogía todo su correo. Además, todas sus publicaciones tenían georreferencias falsas, ubicadas en ciudades diferentes, y las subía con un retraso para despistar aún más. A pesar de todo lo que hacía, igual había gente que lograba rastrearla. Tuvo que tomar acciones legales en contra de acosadores en varias ocasiones y la última vez que hablé con ella, me contó que tenía como 6 órdenes de restricción nuevas contra personas que encontraron su dirección. De verdad, la gente puede ser aterradora, y no le reprocho en absoluto todo lo que hace para protegerse y mantener su identidad segura. Muchas mujeres que ingresan a esta industria terminan atrapadas en el consumo de sustancias, incluso aquellas que son las más destacadas en su trabajo. Por ejemplo, en las escenas más exigentes recurren a estimulantes para mitigar la incomodidad de las actrices. Quienes inicialmente no consumían, poco a poco caen en la dependencia, buscando en esas sustancias un alivio momentáneo. Con frecuencia les dicen simplemente, mañana tienes un rodaje en el lugar A o B, sin que ellas tengan idea de con quién compartirán la escena o qué se espera de ellas. Si alguien se atreve a negarse, reciben ofensas severas y les advierten que no volverán a tener oportunidades en este medio. Tanto hombres como mujeres sufren un trato deplorable dentro de esta industria. Los pagos son considerablemente menores a lo que muchos imaginan. Y al estar marginados por la sociedad terminan rodeándose únicamente de personas del mismo entorno. Muchas mujeres llegan a Hollywood con la ilusión de hacer cine o dedicarse al modelaje. Pero varios agentes poco escrupulosos las persuaden con promesas de fama para luego presionarlas y encaminarlas hacia el contenido para adultos. Hace casi una década intenté arrancar un pequeño estudio con unos amigos. La verdad, la mayoría de las mujeres involucradas lidiaban con problemas de adicción, y los hombres, para poder rendir, recurrían al menos a la Viagra mexicana antes de que existiera Blue Chew o a inyecciones para potenciar su desempeño. Lo mejor que uno puede aspirar en esta industria es a ser totalmente independiente. Por eso no me sorprende que OnlyFans haya explotado en popularidad. Porque ¿quién querría soportar cualquier tipo de gestión o administración? Sobre todo porque quienes se encargaban de la gestión eran, sin exagerar, unas de las personas más deplorables que he conocido. En serio, conocí padrotes de calle que trataban a sus chicas con más respeto que algunos productores de estudios medianos en esta industria. Al final perdimos la financiación antes de siquiera recuperar la inversión, porque ambos productores se volvían insoportables y agresivos cada vez que les sugeríamos buscar
talento por su cuenta y dejar de presionar a las modelos. Sucedía tan a menudo que terminamos excluyéndolos de las reuniones con el talento. Y ellos prefirieron renunciar, pues su único interés era saldar cuentas a cambio de favores de la manera más retorcida posible. Creo que esperaban que esas reuniones fueran más como un casting coach y menos como una sesión formal de incorporación con recursos humanos. Hace muchos años trabajé como reportero especializado en contenidos para adultos, y créeme, al menos la mitad de las mujeres que conocí lo hacía para cubrir gastos médicos, tratamientos de fertilidad, brackets o arreglos dentales, cirugías para bajar de peso, reducción de senos, insulina. Esas eran razones bastante comunes. La mayoría de las demás lo hacía para pagar la renta y la comida. No me crucé con muchas personas con problemas de adicción, pero sí había algunas. Alguien más ya lo mencionó, pero el olor en un set de grabación adulto es algo insoportable. Te hace lagrimear, y no es como nada que puedas imaginar. Fuera del ambiente de la industria, esas personas son gente que ves todos los días y que casi ni reconoces. Esto fue antes de que existiera el reconocimiento facial. Conocí enfermeras reales, dueñas de negocios, maestras e incluso a un ayudante del sheriff. Casi todo lo que ves ahí dentro está planificado, dirigido, o simplemente es una actuación. No estoy en esa industria, pero hace años vi un documental en Netflix que se llamaba Hot Girls Wanted. Seguía la historia de dos chicas que, por lo que recuerdo, tenían como 18 o 19 años y se mudaron a Florida para trabajar con un productor de películas para adultos. La idea era hacerlo por un año o algo así, ganar muchísimo dinero y luego seguir con sus vidas. Pero la realidad resultó mucho más dura. Ellas tenían que asumir todos sus gastos por cuenta propia. Por ejemplo, si recibían $2,000 por una filmación, debían cubrir la renta que pagaban al productor, dueño de la casa, además de la ropa, maquillaje, transporte de ida y vuelta al set, atención médica y demás. Al final, apenas les quedaba un puñado de billetes. Una de las chicas terminó en la sala de emergencias por un quiste doloroso en su intimidad y tuvo que saldar una cuenta de cientos de dólares de su propio bolsillo, pues carecía de seguro médico. Otra fue enviada en avión a otro estado para grabar una escena. Al llegar, se encontró con un hombre solo en su apartamento, una cámara en trípode y un ambiente que le generó una incomodidad profunda. Quiso marcharse, pero el miedo a perder su trabajo la llevó a continuar, aun cuando el encuentro no era deseado. Además, había otra chica en el documental, una latina, que participó en un video de alto contenido degradante, donde la hicieron usar un collar y alimentarse como si fuera una mascota. Ella decidió renunciar pronto y abrir su propio estudio. Porque confesó que aquellos productores se alimentaban de la humillación que le causaban y para ellos no era solo actuación. He trabajado en la industria durante 9 años como director, productor y camarógrafo. Muchos actores masculinos recurren a métodos poco convencionales para mantener la firmeza durante las grabaciones, algunos incluso aplicándose sustancias directamente en sus partes íntimas, lo que con el tiempo les causa daños importantes. Además, una buena cantidad de tus actores favoritos llevan implantados dispositivos que les permiten lograr erecciones inmediatas con facilidad. También creo que cerca de una cuarta parte de las eyaculaciones son simuladas, empleando lubricantes que imitan el aspecto del fluido masculino, o mezclas improvisadas que preparo con rapidez en la cocina del set cuando no hay alternativa. Por lo general, con un corte abrupto y una escena de creampi fingida, la falsedad se vuelve bastante evidente, lo confieso. Cómo la yakuza atrae a las chicas para introducirlas en el mundo del entretenimiento adulto es todo un juego de manipulación. Primero, las seleccionan como si fueran aspirantes a modelos convencionales. Pero la realidad es que casi no les ofrecen trabajos genuinos de modelaje, manteniéndolas atrapadas en una red sin salida. Luego, les sugieren someterse a cirugías estéticas para realzar su imagen, o al menos así se lo presentan. Después, la historia se repite. Las oportunidades para modelar siguen siendo escasas, y la excusa que les dan es que deben saldar la deuda por esas intervenciones. La presión se intensifica hasta que la única salida que les proponen es la de cubrir esa carga creando contenido para adultos. Obviamente, yo no formo parte de la industria GEAF, pero hace algunos años leí un artículo en el que una joven relató públicamente esta realidad, revelando cómo muchas caen en esa red de engaños. Me apasiona mi trabajo en la industria del entretenimiento para adultos y en OnlyFans, pero lo que más me ha marcado es el trato que recibo de la sociedad por ello. Muchas veces, la policía minimiza mis denuncias y sin más, me señalan como la culpable solo por la labor que desempeño. Esa es la parte más dura, y casi nadie se detiene a hablar de ello.
Algunos de nosotros que formamos parte del trabajo íntimo hemos visto nuestras cuentas bancarias cerradas o hemos sido objeto de suspicacias al viajar, simplemente por la huella que dejamos en Internet. La discriminación es intensa, y lo más lamentable es que todos cumplimos con nuestras responsabilidades fiscales. La gente disfruta observar lo que hacemos, pero no acepta que existamos ni que podamos ser felices más allá de eso. Es algo que pocos logran comprender en verdad. Lo triste de este mundo es que, en muchas ocasiones, los estudios de cámaras en vivo o las empresas dedicadas al entretenimiento para adultos terminan tratándote con menos respeto del que recibirías de un jefe común y corriente. Por ejemplo, he visto a meseras obligadas a trabajar jornadas interminables de 16 horas, recepcionistas que en lugar de cumplir su función terminan limpiando baños, personas que nunca llegan a recibir la compensación prometida, agentes de ventas que no pueden ni tomarse un respiro durante toda la jornada. Mucha gente cree que las compañías del entretenimiento para adultos son más transparentes y respetuosas, porque compiten por talento y buscan ofrecer las mejores condiciones. Pero no todo es color de rosa. En esa industria te presionan para ir cada vez más allá, para aceptar situaciones extremas que después podrías lamentar profundamente. Además, la batalla con la propia imagen corporal es constante y la mayoría termina sintiendo la carga de recurrir a cambios estéticos como una salida casi inevitable. Para colmo, el auge de plataformas como OnlyFans o el Coming ha desatado una competencia feroz, lo que hace que, en realidad, sea muy probable que las ganancias apenas superen un salario promedio, salvo que seas joven, impactante y capaz de desconectarte emocionalmente de la experiencia. Trabajo en la sección de Coming dentro de esta industria. Y en general me encanta la empresa para la que trabajo. Gran parte de eso se debe al esfuerzo silencioso y enorme que invertimos en la moderación, en detectar abusos y explotación, cosas que los espectadores ni se imaginan. También porque apoyamos a los creadores independientes, sin intermediarios ni gerentes que en la mayoría de los casos son aprovechados. Pero algo que realmente detesto y que, aunque nosotros y muchos otros lo permiten, sigue existiendo, son los estudios, especialmente esos que están en distintas partes de Sudamérica, Filipinas o el sudeste asiático, lo que llaman el sur global. La gente de esos lugares usualmente no conoce bien la industria ni la tecnología, y terminan atrapados con los mismos dueños o managers que cumplen todos los clichés de explotadores que uno puede leer en varias partes sobre este tema. El argumento que usan es: yo les doy buena tecnología, un espacio seguro y limpio, además de mantener su anonimato. Y sí, algunos son de fiar y se limitan a eso, pero muchos son deplorables. Controlan estrictamente el acceso a los sitios para que no aprendan demasiado o hablen con creadores que no están bajo su control. Los mantienen en la penumbra sobre sus pagos o, en el peor de los casos, condicionan sus vidas si deciden irse o buscar independencia. Suelen quedarse con la mitad o más de las ganancias. Además, casi siempre hay situaciones problemáticas con sustancias o alcohol en cámara, y episodios de explotación íntima de manera directa. Esto se sigue permitiendo porque es extremadamente rentable. Y cualquiera que renunciara a trabajar con estudios enfrentaría un verdadero desafío para mantener los números. Por no hablar de que, para los artistas, eso significaría muchas veces tener que buscar trabajos íntimos más riesgosos para poder sobrevivir. Una vez trabajé temporalmente ayudando a digitalizar viejos archivos para una empresa de medios bastante dudosa en Los Ángeles. Resultó que la mitad de las cintas contenían escenas de contenido adulto inéditas de principios de los años 2000. Pero lo que realmente me marcó no fue el material en sí, sino las anotaciones que acompañaban a cada cinta. Había notas manuscritas con instrucciones como eliminar llantos, borrar señales de abuso y, en un caso, algo estremecedor que decía: modelo no responde, descartar. Después de presenciar eso, decidí renunciar esa misma semana. Cuando tenía 18 años, solía hablar con un chico que desaparecía por semanas y luego regresaba comprándome todo tipo de cosas. Yo prácticamente me entregaba a él, pero él nunca tuvo un acercamiento íntimo, así que asumí que no sentía lo mismo por mí, y le dije que mejor fuéramos solo amigos. Con el tiempo, construimos una amistad bastante sólida. Un día me llamó con urgencia, diciendo que necesitaba contarme algo que había guardado por mucho tiempo. Desaparecía porque se iba a Las Vegas y Arizona para protagonizar contenido para adultos masculinos. Estaba profundamente avergonzado porque se consideraba heterosexual. Me mostró algunos de sus videos y en varios se le veía vulnerado y sollozando. No pasó mucho antes de que comenzara a buscar refugio en sustancias destructivas, y terminó atrapado en una adicción severa. Dejó de hablar conmigo y desde entonces no he podido localizarlo.
Espero de corazón que ahora haya encontrado la fuerza para dejar atrás esa vida y esté limpio. Antes solía ofrecer charlas de contenido adulto a cambio de dinero. Recuerdo a un hombre que realmente creía estar conversando con una mujer madura. Se encariñó tanto que gastó una suma considerable en esa página de chat, hasta el punto de ya no poder cubrir los gastos hospitalarios de su hija con discapacidad. Y sí, claro que debería haberse percatado, pero él creció en un pueblo tan pequeño y cerrado que nunca tuvo oportunidad de salir, quizá no era muy perspicaz tampoco. Después de cruzarme con personas así, decidí dar un paso al costado. Esto puede parecer tranquilo frente a otras historias que he escuchado, pero Randy Spears, uno de los actores más reconocidos dentro de la industria para adultos, confesó que ese mundo terminó por minar casi por completo su capacidad para conectar genuinamente con las mujeres, pues dejó de verlas como personas y las percibía únicamente como meros objetos de deseo. Además, compartió que quedó atrapado en un ciclo de dependencia a sustancias, viviendo en un círculo vicioso. Protagonizaba contenidos para adultos para poder costear esas sustancias, y recurría a ellas para intentar sepultar el dolor que le causaba precisamente el hecho de estar en esa industria. En sus propias palabras, tenía que ir a trabajar haciendo contenidos para adultos para conseguir las sustancias que me ayudaran a enterrar el dolor de hacer esos contenidos. Y así seguía, una y otra vez. He participado en cientos de escenas para estudios convencionales. Es triste observar cómo esos jóvenes, al llegar a los 18 años, se ven forzados a recurrir a pastillas para mantener la erección, sin imaginar el impacto que eso podría tener en su vida íntima personal, todo por esa búsqueda de una emoción efímera. Recuerdo haber trabajado con un chico que, para poder culminar, tenía que retirarse a un closet y estimularse con contenido para adultos, apartado de 3 chicas en una escena grupal, 2 chicas y un chico. Para que te hagas una idea, no lograba hacerlo en el momento, frente a las personas reales, de verdad, una situación desconcertante.